Buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Esta es su casa, casa de Dios, casa de oración, la casa que Dios ha puesto en este lugar para que nosotros podamos congregarnos y rendirle un culto agradable delante de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a iniciar este tiempo en oración. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias por tu bendición, tu provisión, tu misericordia. Gracias por tenernos aquí en esta tu casa, Señor. Queremos darte la gloria y la honra, Padre Santo. Tú sabes, Señor, cómo estamos cada uno de nosotros, cómo nos sentimos, Señor. Estamos atribulados, cargados. Señor, mas tu palabra dice, venid a mí los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar. Aquí estamos, Señor, que tu Santo Espíritu llene nuestro corazón, Padre Santo, y que podamos conectarnos, Señor, con todo lo que hoy se ha preparado para, gloria y honra de tu nombre, tanto en la alabanza como en tu palabra, en la Santa Cena, en lo que vamos a hacer en este culto, Señor. Bendice, Padre Santo, grandemente a cada uno de mis hermanos que ya están aquí y los que están por llegar. Apresura sus pasos, Padre, para poder glorificar y honrarte, alabarte, Señor, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en un mismo pensar. Te agradecemos, Señor, toma el control de todo lo que hoy hacemos para gloria y honra de tu nombre. Te bendecimos, Padre, y te decimos amén y amén. Con ustedes el grupo Bajo sus alas. Vamos a alabarle al Señor en los montes y en los valles. Muy buenos días, mis amados hermanos. Vamos a empezar. La palabra de Dios nos dice: donde estén dos o tres reunidos en su nombre, ahí estará Él, nuestro Dios fuerte y poderoso. Y vamos a decirle: en los montes y en los valles exaltamos al que es digno de alabanza. En los valles exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto exaltamos al que reina para siempre. Vamos a adorar en el monte de Sión, es el gozo de toda nación. Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, levantamos un sonido de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Subamos a adorar en el monte de Sión, y es el gozo de toda nación. Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos al viento de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre.
Bien, seguimos leyendo la Biblia, ¿verdad? Bueno, yo también sigo leyendo a más de los Salmos. Hoy estaba leyendo también, terminé el Pentateuco, leyendo Josué y Hechos también. Se parecen mucho Josué y Hechos de los apóstoles, pero no vamos a hablar de Josué, ¿no? Sino vamos a hablar del Salmo, ¿no? Que nos toca hoy día, ¿no? Mejor dicho, que ya leímos, ¿no? Hoy vamos a pensar en 3 pasos para interpretar el Salmo 91. 3 pasos. Ya lo hemos visto en los grupos de discipulado, hemos enseñado las 3 preguntas clásicas, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Y qué me habla Dios a través del texto? Observar qué dice el texto. Interpretar qué significa el texto. Y aplicarlo, hacerlo nuestro, significa qué habla Dios a mi corazón, ¿verdad? No solamente es la palabra cómo, sino el qué, ¿verdad? Se cuenta, y escuchen bien esta historia, la estoy tomando del doctor que ya murió, Lex Thompson, a quien lo conocí personalmente, un buen hermano en Cristo, un escritor, un hombre de Dios. Se cuenta que un joven que quería ser ordenado como pastor, miren esto, ¿no? A pesar de que no tenía preparación bíblica, insistía en que se le examinara porque estaba seguro de su llamado al ministerio. Así que se presentó ante un grupo de pastores. Este grupo de pastores se reunió y procedieron a evaluar los conocimientos bíblicos, como siempre hacen en una ceremonia antes de la ordenación. Le hacen un examen de doctrina al pastor para ver cómo anda su doctrina, ¿verdad? Cómo está, ¿no? Así que la primera pregunta que se le hizo fue: ¿cuál es tu libro preferido de la Biblia? El muchacho, ¿no? Joven, alzó pecho, no contestó: el Evangelio según el buen samaritano. Los pastores se miraron entre sí y uno le preguntó a otro: a ver, ¿nos podrías contar algo de lo que dice ese Evangelio? Por supuesto, dijo el joven, ¿no? Con ese aire, ¿no? De orgullo, ¿no? Y con gran entusiasmo prosiguió: hubo pues un samaritano que salió camino a Jericó. Pasando por la ciudad se dirigió a Jerusalén. A su paso cayó entre ladrones. Estos le golpearon 40 días y 40 noches y lo dejaron por muerto. Cuando pudo levantarse, parecía estar lleno de mosto y tuvo hambre. Entonces los cuervos vinieron y le dieron de comer. Le traían pan por la mañana y carne por la noche. Se levantó luego el samaritano de aquel lugar y regresó a Jericó. Aconteció que, entrando a Jericó, levantó su ojo y vio a Jezabel sentada sobre la muralla. Entonces dijo a los que estaban con él: échenla de la muralla. Y le echaron una vez y repitió: tírenla otra vez. Y la tiraron hasta 70 veces 7. De los restos recogieron 12 cestas y fue grande su ruina. Díganme, en el día de la resurrección, ¿de quién será ella, su esposa? Una locura, ¿verdad? Una tremenda locura, una mala interpretación de la Biblia, ¿verdad? Porque no tiene nada que ver, ¿no? De esto, nos podemos reír de esto, pero la verdad es que a veces se malinterpreta la palabra del Señor, como este caso que estamos contando, ¿no? El Salmo 91 es uno de los salmos también que se malinterpretan. Se malinterpretan el Salmo 91. Se dice cosas que no dice el Salmo, ¿no? Tenemos que ser un poquito más cuidadosos cuando leemos la palabra, ¿no? Por supuesto que el Salmo 91 nos dice en tres pasos. El primer paso siempre, no solo el Salmo 91, sino cualquier salmo y cualquier texto de la Biblia. Hay 3 pasos que enseñamos cuando usted quiere ser discípulo, así que los que deseen venir a servir a la iglesia, hablen conmigo, hablen con el pastor Alex, y nosotros les vamos a ayudar para que aprenda a interpretar la Biblia. Ya tuvo un proceso, nuestros hermanos que están aquí ya sirviendo, pasaron por un proceso de 6 meses, ¿no, verdad? Y uno todavía tiene que seguir aprendiendo, hermanos. El primer paso es observar. Esta es una ley científica, ¿verdad? Todo científico tiene que saber observar. Todo médico, todo abogado tiene que saber interpretar la ley, tiene que saber observar. Observar es lo que alguien le pregunta: ¿qué observa aquí? Y usted dice: bueno, yo observo un púlpito, observo personas. Dice lo que hay, se remite a lo que ve. Eso es observar simplemente, hermanos. ¿Qué dice el texto? El Salmo 91 tiene, la primera pregunta tiene como objetivo, obviamente, tiene como objetivo hacernos conocer el contexto, es decir, en este caso el contexto literario. Los salmos son diferentes al Pentateuco, son diferentes a los evangelios, son diferentes a Apocalipsis.
Los salmos son poéticos, algunos le llaman sapiensales. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el libro de Cantares son considerados poéticos. Son considerados sapiensales por la sabiduría que tienen otro tipo de género literario, ¿no? El Salmo 90 o los salmos, mejor dicho, que significa alabanzas también, ¿no? Son simplemente poesías. Ustedes y yo hemos estado leyendo a lo largo de esta semana y estos días, desde este año, ¿verdad? Las poesías, las expresiones de ellos, ¿verdad? Lo que ellos sienten. Un poeta lo que hace es expresar lo que siente. Exagera, ¿no? ¿Verdad? Son diferentes, ¿no? Hay salmos épicos, hay salmos históricos, y en este caso hay salmos de alabanza, de exaltación a Dios. David es uno de los que se queja al principio y al final termina alabando a Dios. Asaf es uno de los que constantemente se queja, pero al final reconoce la soberanía de Dios. Y este Salmo 91, que no lo sabemos quién fue el autor, se desconoce, estamos en el libro cuarto. Los Salmos 90 hasta el 106, la verdad que los salmos se dividen en cuatro partes, ¿verdad? Entonces, algunos piensan que son realmente la Biblia 70 libros, 66 más 4, 70, ¿no? Pero bueno, no vamos a discutir eso. Pero aquí la primera cosa que usted nota ¿qué nota la primera cosa? Hay que observar que aquí hay 16 versículos, ¿verdad? Observe también, esto que está aquí no lo puedo decir en minutos, es muy rápido decirlo, tendríamos que tomar clase, coger apuntes, practicarlo como hacíamos los hermanos que estábamos estudiando, cómo interpretar la Biblia, cómo estudiar la Biblia. Ese es un curso que tienen que tomarlo. Si quieren servir al Señor, hablen conmigo. Tenemos que tener un grupo de estudiantes y le decimos ahí qué libro van a estudiar y podemos ayudarle. Entonces la primera pregunta entonces va al primer paso: aprenda a observar el texto. Si es historia, si es poesía. Esto es poesía, ¿verdad? Nótese que aquí el autor está hablando de un Dios todopoderoso que lo cubre. Se pone con una figura. ¿Cuál es la figura que sobresale aquí, aunque está de manera tácita, o sea, de manera que no se llama, que a veces no se dice nada, pero se dice? Es como una gallina que cuida a polluelos, ¿no? A veces se cree que Dios es un Dios masculino nada más, es un Dios solo para hombres y que la Biblia es machista. Es un mal concepto que tiene el feminismo, porque Dios es un Dios tierno. Dios es un Dios que cubre con sus alas. Si usted note aquí que los que viven al amparo del Altísimo, en la Reina Valera usted lee, ¿verdad? Los que habitan, ¿verdad?, a la sombra del Omnipotente morarán bajo ella, ¿no? Miren, encontrarán descanso. Miren, declaro lo siguiente: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro, te rescatará. Mire, vez tras vez Él está manifestando. Si usted anota en una hoja, la primera pregunta, notará que hay mucha confianza en Dios. Nótese que Él aquí en estos versículos, Él expresa cosas positivas, cosas reales. Dice de Dios todopoderoso, que lo rescata, que no debe tener miedo, que aunque aún venga el miedo, miren cómo Él se pone, ¿no? Él es mi refugio, verso 9, el Altísimo me resguarda, ningún mal me conquistará. Primera cosa, cuando usted va a estudiar la Biblia, ¿a quién le dijo ese texto? En primer lugar, ese texto fue escrito para los hebreos, fue escrito para ellos, primero fue para ellos. Entonces, nótese eso. La primera cosa entonces es, ¿qué dice el texto? Y usted anota ahí. Yo no empezaría a enseñar con este salmo, porque este es un poquito más para estudiarlo más a fondo, y para muchos que ya tienen una interpretación llamada, la ciencia de la interpretación llamada hermenéutica. La hermenéutica nos ayuda a saber el género literario, a saber los verbos que se usan, a saber también hay que ver la historia, hay que ver también el contexto social de la época. Bueno, hay una serie por eso se estudia en un seminario todo eso, ¿no? Pero aquí le damos unas breves pinceladas, pues eso hay que estudiarlo. Yo les animo, hermanos, que lo lean en la Reina Valera, en la NBI, la lean en la Nueva Traducción Viviente, la Dios habla hoy, la Lenguaje Actual, la Biblia de Jerusalén, para que tenga una idea y ahí anote. Vea las palabras que no entiende y anótelas, ¿verdad? Así se aprende. Cualquier idioma se aprende pues anotando y aprendiéndolo, ¿verdad? Esto que digo entonces, por supuesto, lo más importante también para empezar es orar. No podemos nosotros interpretar la Biblia si no pedimos ayuda al Espíritu Santo.
El Espíritu Santo lo que hace es trabajar con nosotros. No es que ya porque le pedimos al Espíritu Santo que nos abra los ojos ya todo es automático, no, hermanos. Si usted va a trabajar, tiene que trabajar, ¿verdad? Si usted va para sembrar, ¿qué tiene que hacer? Para cosechar, tiene primero que sembrar, tiene que preparar el terreno, ¿verdad? Después hay cosechas de arroz que son entre meses, 6 meses, dependiendo, ¿verdad? Hay cosechas que duran poco tiempo, pero hay que cosechar, pero primero hay que sembrar. Igual en la Biblia, no puede usted cosechar si no ha sembrado. Usted no puede tener nada, así que primera pregunta, ¿qué dice el texto? Segunda pregunta, ¿qué significa el pasaje, no? ¿Qué significa este pasaje? Aquí dice, rescatará, no tengas miedo, caigan a mi lado, Él ordenará, pisotearás. Hay algo muy importante. Acuérdense que este texto de Salmo 91 fue citado por el diablo. ¿Se acuerdan en Mateo 4 y en Lucas 4? Cuando el diablo le dijo al Señor Jesús, ¿qué le dijo? Le dijo, lánzate del templo, ¿no? Que se lanzara, ¿no? Le estaba pidiendo a Cristo que sea un Superman, ¿no? Y Jesús no le hizo caso, no discutió, más bien no tentarás al Señor tu Dios, le citó la Biblia, pero se estaba citando mal la Biblia. Dice, por ejemplo, en el versículo 11, que la Reina Valera está muy bien expresada, ¿no? Acá lo dice, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Indudablemente que los ángeles nos protegen, indudablemente que Dios nos protege, hermanos, yo sí creo eso. El problema era que Satanás le estaba diciendo que se haga el exhibicionista, le estaba pidiendo a Jesús que se haga un Superman, y Jesús no cayó en la trampa de él. Él era un hombre de Dios, era un ser humano también, y se sometió como humano para glorificar a Dios. Es decir, aprende a interpretar. Voy a leer algunos pasajes de lo que dice la literatura de Bacon. Estaba leyendo la poesía sapiensal y voy a dar un resumen de esto, ¿no? El texto habla de la confianza, ¿verdad? Las primeras series de cosas que aparece aquí, ¿no? Se encuentran en los versículos del 1 al 8. En los versículos 1 al 2, el poeta expresa su confianza en la seguridad que le ofrece el abrigo del Altísimo. El abrigo, nótese que usa figuras humanas, ¿no? Dios es espíritu, no es humano, pero habla en forma humana. ¿Para qué? Para hacerse entender, ¿verdad? Su esperanza y castillo, miren, la esperanza, el castillo en ese tiempo se usaba como un lugar de refugio, un castillo, ¿verdad? En los versículos 3 al 8 dirige palabras de confianza y consuelo a los oyentes o lectores. El refugio es un escondrijo o lugar cubierto que Dios ofrece al creyente en su cuidado que acobija. La sombra es la protección de Dios. Todos necesitamos sombras, ¿verdad? Yo siempre critico y digo que es inhumano los estadios de fútbol, cuando se pone a la gente al mediodía o cualquier hora a pleno sol. Eso es inhumano, hermano. Para mí seguirá y toda la vida seguirá siendo inhumano. Ir a un espectáculo donde lo ponen a uno a pleno sol y lo tratan como animal, así, hermano, así. ¿Cómo es posible que un sol candente, y mucha gente prefiere la sombra y paga por la sombra, pero a veces la gente lo pone a sol? Eso es un tratamiento inhumano. Debería haber sombras también, debería haber protección, y nosotros buscamos siempre sombras. Supe de una cuñada de mi esposa que se fue al mar con su esposo, o con su familia, mejor dicho, y como ella era blanca, bien blanquita, se quedó dormida en el mar, ¿no? Así, pasó hace pocas semanas atrás nada más esto. Y cuando, por descuidar la sombra, se quedó dormida, le dio tremenda quemazón, rojo, quedó como tomate. ¿Eh? Tuvo que tomar tratamientos médicos adecuados. Miren, el sol es terrible, ¿no? Hay que cuidarse de ella. Por eso Dios es nuestra sombra, ¿no? Dice que nos librará del lazo cazador, la red casi invisible que se usa para atrapar las aves, ¿no? Hay aves que se atrapan así. Bueno, se atrapaban, por ahora hay otras maneras, ¿no? La peste destructora, a la cual posiblemente también se hace referencia en los 6 y 7, puede referirse a alguna epidemia que causaba estragos en su época. No estaba hablando del COVID en ese tiempo, pero indudablemente que Dios también nos libra del COVID, pero tenemos que tomar medidas de precaución, ¿verdad? Escudo y adarga, su verdad, significa vuestra confianza y seguridad es su fidelidad. El terror nocturno y la saeta que huele de día, ¿no? Ustedes saben, ese terror nocturno en ese tiempo, si alguien transitaba por las noches e iba de un lugar a otro,
le caían maleantes de ladrones, como ahora hay, de otra manera hay, pero usted no puede andar con seguridad en las calles ahora, ¿verdad? Porque hay maleantes, hay drogas, hay gente que puede matar, hay gente que puede robarle. En ese tiempo mataban y en ese tiempo había también guerras. Entonces, cuando él habla de eso, él está diciendo que él lo guarda. Dice, por ejemplo, aunque a tu lado caigan 1000 y 10 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Bueno, todo este asunto de significado era para ellos y son para nosotros en el sentido de que Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra fortaleza, pero no debemos, hermanos míos, no debemos el texto hacerlo, forzar el texto y tentar a Dios. ¿Cómo tentamos a Dios? Cuando nosotros interpretamos, como dice Marcos 16, que en el original no aparece, hasta el 8 está en lo original, el verso 9 hasta el final de Marcos 16, no aparece, ¿verdad? No aparece, ¿no? De paso, déjeme ver porque es Marcos, sí, 16, estoy bien. Entonces miren, así mismo el Salmo 91, usted no puede decir, bueno, yo como yo no tengo miedo, yo puedo coger una serpiente y no me va a morder. Yo puedo pasar de noche, cualquier hora, cualquier lugar y Dios me va a proteger. Hermanos queridos, Dios nos protege. Cierto que Dios nos protege y hasta nos puede proteger de una mordida, de una serpiente. Pero no lo tentemos a Dios cuando nosotros, sabiendo que hay algo malo, nosotros nos hacemos los supermanes. Ni aún Cristo se hizo. Los ángeles podían protegerlo a Cristo, él sabía que lo protegían y es más, lo protegieron, pero él siempre confió en Dios, no tentó a Dios, no cayó en la trampa, no digamos como algunos hermanos o un hermano que vino meses atrás acá, dijo, no, Dios me protege a mí y vino sin mascarilla, andaba aquí sin mascarilla en el tiempo ese que estaba mucho más avanzado, nosotros nos sacamos por hablar, pero miren hermanos, hay que respetar las autoridades eclesiásticas, civiles, de salud, no tentando al Señor, es lo que dice el texto aquí. Pero que Dios libra, que Dios nos rescata, nos rescata, que Dios nos da seguridad, nos da seguridad, nos da o no nos da, tanto a ellos como a nosotros nos da, porque aquí dice te sostendrá en sus manos. Cuando dice pisotearás leones y cobra, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies, no hay que decir que bueno, como yo soy, aquí voy a pisar un león, voy a coger un león, coja por un león a ver si no le muerde. Que no sea como aquel zoológico que pasó hace meses atrás, el domador siempre domaba y limpiaba, fue real esto, no una noticia, siempre se confió, pero los animales son animales, él se confió de que el león no le iba a hacer nada y el león le mordió y creo que hasta murió el hombre, ¿no? Así que bueno, el Señor dice, rescataré a los que me aman, verso 14, protegeré a los que confían en mi nombre. ¿Protege o no protege Dios? Sí protege, hermanos, sí cuida a Dios. Siempre y cuando también nosotros obedezcamos sus palabras. Hoy estuve leyendo el libro de Josué, cuando hubo la toma de Jericó. ¡Qué tremendo!, ¿no verdad? Y cuando él toma a Jericó, bendito, salvó también a Raab, la ramera. Pero en el capítulo 7 se confiaron. Hubo uno que pecó, codició los lingotes de oro, codició el manto babilónico, lo escondió, ni siquiera ni lo disfrutó. El tonto ¿no? Perdón que diga así, ¿no? Ni siquiera lo disfrutó, porque, bueno, si yo robé, pues lo disfruto de lo que robé, pues, ¿no? Lo escondió debajo, todavía me lo tenía escondido, pero sabía que Dios le dijo a Josué, por causa de ese, pecó. Y perdieron por confiados, y no solo por confiados, sino porque pecaron contra Dios. En Hechos de los Apóstoles, que es parecido al libro de Josué, pero es muy diferente, ¿verdad? Una pareja pecó, Ananías y Zafira. Presumieron que daban diezmo y ofrenda, presumieron de los $1,000, pongámosle un caso, aparentaron que daban 800 cuando en realidad dieron menos. Y por esa apariencia y hipocresía fueron muertos. Miren hermanos, el texto no hay que forzarlo, el texto nos habla a nuestro corazón. ¿Y cómo lo aplicamos? Lo aplicamos cuando obedecemos. Miren, simplemente Él nos cubre, Él nos protege, no tenemos miedo. ¿Cuándo qué? Cuando andamos llenos del Espíritu Santo. Él nos provee, Él nos prueba también. Y a pesar de las pruebas, porque todos tenemos pruebas, ¿verdad? Yo estoy con un dolor de espalda en la noche, ya producto de no solo del COVID, sino también ya viene esto ya varios meses. Hoy, anoche también,
Gracias a Dios que tengo una hija médica, ¿no? También me ayudó con su oración y por supuesto la familia, ¿no? Pero el viento que nos cae aquí en las oficinas directamente, el frío que nos llega, ¿no? Ya nos afecta, pero hay que tomarlo en bien. Igual tenemos que tomar medidas de precaución, igual tenemos que tener medidas de cuidado. Ahora, ¿qué nos dice el mensaje? El mensaje nos dice que cuando me llamen, yo les responderé. ¿Pero cuándo responde Dios? Cuando le obedecemos. Dice aquí, estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Eso es aplicar, hacer lo mío. ¿Qué me dice Dios en el texto? Tercer paso. ¿Por qué dice Dios esto? No? ¿Cómo lo aplico esto a mi vida? No? Que no sea como aquel mensaje de ese famoso cuento de un creyente que dijo, hoy voy a leer la Biblia a mi manera. A donde me toque yo voy a leer. Al azar, abro. Y Judas se ahorcó. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Ya no? Ve y haz tú lo mismo, leyó en otra parte. No, eso no tiene nada que ver, hermano. No tiene nada que ver. Así que tenemos que aplicar bien la palabra. El Señor Jesús no cayó en la tentación, repito, de ser Superman. No es malo, mejor dicho, es bueno hacer quedar bien a Dios. Si uno tiene el don de sanidad, como hay hermanos que lo tienen, lamentablemente se exhiben a sí mismos. Gran campaña evangelística, le dan los aplausos a él, se roba la gloria que le pertenece a él y cae en una desdicha. El Señor Jesús siempre glorificó al Padre. Recuerden que cuando él sanó, ¿qué hizo? Sanó y le dijo, ve al sacerdote, ve y límpiate, ve y sigue la ceremonia. Se sometió a la ley, es decir, él se sujetó a lo que el Padre había establecido. Por eso nosotros también no tentemos al Señor. Dios nos cuida. Dios nos libra del Ómicron, cierto es, pero también tenemos que tomar medidas de precaución, medicina, el médico, hacer lo que tenemos que hacer. Dios nos protege, Dios nos ayuda. En mi caso, tuve que hacerlo también, ¿no? Así que vamos a respetar, vamos a observar, vamos a interpretar y vamos a aplicar. Observe, interprete y aplique. Esto hay que seguirlo profundizando, no es solamente aquí nada más. ¿Qué tal si pedimos a Dios en esta mañana y le pedimos que nos ayude por medio de su Espíritu Santo a que nosotros obedezcamos los salmos? Hoy estábamos leyendo que Él habita en la santidad, mejor dicho, que a Él le agrada la vida santa. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero hay que obedecer, dice tu palabra. Al habitar, al abrigar es buscar tu rostro, es obedecer tu palabra. Y al obedecer tu palabra, tú nos cubres, tú nos proteges, tú nos ayudas. Cuando te desobedecemos, como hizo el pueblo de Hebreo, perdió, Señor, con Ai. Y un solo hombre lo llevó a la ruina. Un solo pecado llevó a la desgracia y no pudieron triunfar. Cuando ellos confesaron, cuando ellos limpiaron eso, tú te manifestaste y el pueblo de Israel pudo triunfar. Señor, no toleras tú el mal. Señor, gracias por el Salmo 91. Gracias porque tú nos ayudes a saber que tú eres nuestra sombra, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, nuestro castillo, nuestro ayudador. Tú nos libras de la peste, de la muerte, pero siempre y cuando tomemos las medidas también sanitarias de precaución. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos libres de todo COVID, de toda enfermedad maligna. Y gracias porque tú eres nuestro sanador. Y gracias también por los médicos y las medicinas apropiadas. Y bajo los cuidados tuyos somos sanados. En el nombre de Jesús. Amén. Quien como el Señor, no hay nadie. Quien como el Señor, poderoso y fuerte. Quien como el Señor, Él es digno, vamos, alabémosle. Quien como el Señor, no hay nadie. Quien como el Señor, poderoso